Hola, buenas. Mi nombre es José Luis Balondo Grego. Trabajo como docente e investigador en la Universidad de Extremadura y voy a presentarles esta comunicación que lleva por título el modelo del engagement en la comunicación de la ciencia. Este texto examina las estrategias con las que se construye el relato en torno a la ciencia para los grandes públicos a través de varias referencias a documentales y de un caso de estudio concreto titulado The Cell, la célula, emitido por la BBC en 2010. La comunicación científica requiere de traductores, como ha enseñado Martínez Cornell y Magni. Ellos utilizan la analogía del bilingüismo. Como en una lengua extranjera, como ocurre con las lenguas extranjeras, los hablantes suelen tener menos emociones asociadas al lenguaje y para salvar este tipo de cuestiones relacionadas con el lenguaje científico, se trataría de aplicar estrategias que incrementen los aspectos emocionales a través del storytelling y la narración. El marco que aquí se expone converge con la idea de abordar la popularización de la ciencia a través de ese encuadre narrativo. Los programas de popularización en países como Reino Unido o Estados Unidos han seguido o siguieron a finales de los 90 un modelo en principio basado en la oferta de información. En Reino Unido pues, el modelo era el Public Understanding of Science, mientras que en Estados Unidos fue American Scientific Literacy. La evaluación de este modelo desembocaba en conclusiones relacionadas con lo que podemos llamar como despotismo ilustrado, despotismo científico, en el que básicamente la información llegaba o convencía a aquellos que ya tenían interés en ella, pero no alcanzaba a todos los públicos que no tenían contacto, no tenían tanto interés o motivación en entender la ciencia. Otros modelos posteriores han puesto su énfasis en lo que es el engagement o la implicación con las tramas que se muestran en los documentales. El caso británico es el del Public Engagement with Science and Technology. Vamos a utilizar como modelo teórico un modelo de dos investigadores, Balint y Kovacs, que entienden las respuestas diegéticas a los personajes en el entorno fílmico, dependiendo de sus estudios, dependiendo de intereses e identificación con el personaje o engagement. Esa identificación depende a su vez de la empatía, del juicio moral, y la empatía se puede dividir a su vez en mentalización o aspectos cognitivos, empatía emocional o aspectos afectivos y respuestas viscerales. Como ejemplo, podríamos señalar uno de estos documentales que ilustran bien la forma en que este paradigma, digamos, del engagement tiene relación actual con la producción de documentales. Human Nature es un documental en el que sus productores se han centrado, por ejemplo, en la misión de reunir a storytellers innovadores con la comunidad científica, con el espíritu de experimentar y colaborar, revolucionando el modo de filmar la ciencia. En todos los aspectos que vemos en esta productora, la pieza clave, digamos, es el storytelling y la forma en que tanto los científicos como los comunicadores se ponen de acuerdo para ir abordando cada etapa del proceso narrativo. Hemos utilizado una metodología relacionada con el análisis del storytelling, que debe tener en cuenta pues, tres categorías principales. Por una parte, el papel del presentador en el documental, la estructura empleada para construir un discurso a partir de una serie de eventos y el rol que se le ofrece al público dentro de la trama en términos de participación.
tendrá que ver esa participación con la capacidad del documental para estetizar, es decir, para hacer sensible al espectador y a los personajes del relato, de manera que favorezca esa implicación con la trama. Se trata de aplicar a través del análisis de contenido estas premisas, estas categorías o codificación al estudio de caso. El estudio de caso es la célula, como hemos señalado, que fue incluida por el Daily Telegraph como uno de los 10 espacios clásicos sobre ciencia del siglo XXI. Se compone de 3 episodios presentados por Alan Rutherford, que es alguien relacionado con la genética, se doctoró en genética en el University College de Londres en el 2002 y desde 2013 ejerce como presentador para la BBC 4 en el programa Inside Science. Algunos resultados que hemos obtenido en esta investigación. Desde la primera imagen, Rutherford se acerca a mirar un microscopio, de modo que presenta o hace las veces del espectador dentro de la trama, realizando determinadas acciones que conectan a esos espectadores con la narración que va a ir fluyendo. El modo de favorecer ese engagement consiste en emplear a ese presentador, a Alan Rutherford, como elemento de la focalización narrativa. Él es el protagonista y a él se dirigen las energías para seguir la trama. La estructura documental es un híbrido entre el modo clásico en que la ciencia se expresa en los círculos más académicos y una estructura tradicional de un relato audiovisual con planteamiento, nudo y desenlace. Al principio, en el documental se plantea la pregunta de qué es la vida y de dónde viene. Estas preguntas básicas son las que se utilizarían, por ejemplo, en un relato académico, pero que forman parte también de la estructura de este relato audiovisual. Entonces, el propio presentador se emplea como ejemplo de su argumento y muestra o se somete, digamos, a determinadas experiencias para ir respondiendo a esas preguntas. Una de ellas ocurre al principio del documental, indicando el presentador pues, cómo se puede entender qué es la vida desde un punto de vista cuantitativo. Es decir, en una balanza coloca los elementos imprescindibles de químicos que contenemos, cada ser vivo, cada humano, y al lado pues, se coloca el mismo como una señal, como un indicativo de que esos ingredientes, que son muy pocos, que son muy concretos y en una proporción muy determinada, se mezclan de una determinada manera para terminar produciendo lo que es un ser humano. El presentador y la estructura del documental interpelan a ese científico que de forma natural todos albergamos. Un científico natural es alguien que siente curiosidad por el mundo de forma natural, de forma espontánea y pretende conocerlo. Esta idea estaría en la línea con la idea de una ciencia como empresa a escala humana, al alcance de cualquier individuo, en vez de presentarla como de forma profesional se presentan los artículos académicos que tienen que ver pues, con grupos de investigación muy especializados. Las conclusiones que sacamos de la forma del análisis que hemos realizado este documental es que en ningún momento hay que perder al target, a nuestro objetivo, nuestro público diana, ni tampoco el contexto en el que estamos realizando esa comunicación. Por otra parte, siempre debemos relacionar la estructura narrativa de nuestro documental con la pregunta que al principio formulamos en ese documental, de manera que nunca perdamos la orientación respecto al objetivo que queremos conseguir. Esta es una bibliografía breve sobre la cuestión tratada y quedo a disposición de ustedes para cualquier duda, sugerencia. Muchas gracias por su atención y un cordial saludo.